Muy buenos días a todos mis distinguidos amigos y hermanos. Le doy gracias al Señor porque puedo llegar a vosotros de nuevo con el pan de vida, con el alimento diario. Estamos estudiando 65 profecías que están registradas en el Antiguo Testamento concernientes a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esas 65 profecías que están registradas en el Antiguo Testamento se cumplieron en Cristo Jesús cuando Él vino la primera vez, cuando la Biblia revela que es la encarnación de Dios, Dios hecho hombre. Y se cumplió todo exactamente en Él. Y Dios, al cumplirlo todo en Él, se escribió el Nuevo Testamento. Así que hoy día, todo lo que se cumplió en la persona de Cristo está registrado en el Nuevo Testamento. Tenemos entonces esas 65 profecías que son muy importantes entenderlas, porque esa es la única manera de poder ver que el Nuevo Testamento es la continuación del Antiguo Testamento. Perdón. Muy bien, hoy vamos a entrar entonces a la profecía número 57. La profecía número 57 es que el Cristo resucitado está sentado a la diestra de Jehová. Acuérdese siempre que en el Antiguo Testamento se registra el nombre de Jehová, el nombre de Dios. Uno de los 700 nombres de Dios es Jehová. Y está registrado en el Antiguo Testamento, y a nosotros nos traducen el Señor, the Lord. Muy bien, entonces vamos a entrar a esta profecía número 57, leyéndola en el Salmo 110 y versículo 1. Tenemos una profecía allí concerniente a Cristo resucitado, sentado a la diestra de Jehová. Dice así el versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí el título Señor es Jehová en hebreo. Este versículo es citado con frecuencia en el Nuevo Testamento, más de 10 veces, como una cita directa y otras 10 veces indirectamente. Todas juntas son más de 10 instancias en el Nuevo Testamento donde el Cristo resucitado es referido como alguien que está sentado a la diestra de Dios. Naturalmente fue en el tiempo de su ascensión que Dios lo sentó a su diestra. Esto está probado por Hebreos 1:3. Leamos Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Como el cumplimiento del Salmo 110 y versículo 1, Hechos 2, 33 al 35 dice lo siguiente: así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí, el primer Señor se refiere a Dios y el segundo Señor a Cristo. Dijo el Señor a mi Señor. A Cristo quien David le llamó mi Señor. Leamos Mateo 22, 44 y 45. Dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha
hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llamó Señor, dice, ¿cómo es su hijo? Hechos 2:34 habla del Señor Jesús sentado a la diestra de Dios. Aquí la diestra denota una posición de gloria, de honor y de poder. Nosotros podemos leer esto en Éxodo 15:6, en Primero de Reyes 2:19 y en Marcos 14:62. Leámoslo para que entendamos bien lo que significa estar a la diestra de Dios. Ahí el primer versículo que cité, Éxodo 15:6, dice: Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Luego podemos pasar a Primero de Reyes 2:19. Dice que vino Betsabé, la mamá de Salomón, vino a ver al rey Salomón para hablarle por Adonías, su hermano, ya que su hermano le pidió a su mamá que le hablara al rey Salomón acerca de él. Y el rey se levantó para recibirle, para recibir a la mamá, a Betsabé, y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Luego también podemos ver Marcos 14:62 que dice: y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Así que damos gracias a Dios porque la profecía número 57 nos revela que Cristo estaría sentado en resurrección, ya ascendido Cristo, sentado a la diestra del Padre Celestial. Vamos a entrar también hoy a la profecía número 58. La profecía número 58 nos dice que Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra como hombre, Él era inferior a los ángeles. Como hombre era inferior a los ángeles, pero fue coronado de gloria y honor para señorear sobre las obras de sus manos. Vuelvo a repetir, profecía número 58. El hombre inferior a los ángeles, coronado de gloria y honor para señorear sobre la creación de Dios. Entonces Cristo es el hombre inferior a los ángeles, coronado con gloria y honra, y para señorear sobre las obras de las manos de Dios. Esto estaba profetizado también en el Salmo 8, versículos 4 al 6, y cumplido en Hebreos 2, del 6 al 9. Leamos pues, leamos la primera cita, Salmo 8, 4, 6, donde estaba profetizado que él iba a ser inferior a los ángeles cuando estaba en la condición de hombre, pero aún así esa condición de hombre sería elevada a una gloria en resurrección para recibir el honor y para señorearse sobre las obras de Dios. Dice aquí en Salmo 8 del 4 al 6. Vamos a leer y también lo vamos a leer en el capítulo 2 de Hebreos del 6 al 9. Bueno, como ya estuvimos leyendo acerca de el Salmo 8 del 4 al 6, que era la profecía, leamos el cumplimiento, Hebreos 2 del 6 al 9. Pero alguien testificó en cierto lugar, se refiere al Salmo 8, diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o del Hijo del Hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. El primer hombre, Adán, hecho por Dios en Génesis 1, es una sombra.
de la falla que tuvo el hombre en la vida espiritual. En el propósito de Dios en la eternidad pasada, el hombre falló. Luego el Salmo 8 alude a manera de profecía a otro hombre para reemplazar el primero, y así cumplir el propósito eterno de Dios. Hebreos 2 revela que este otro hombre, el segundo hombre, quien es Jesús, ha venido para cumplir el deseo del corazón de Dios de levantar a su hombre caído. Sí, eso que está revelado en Génesis 1, 26 y 28 es una cita del Salmo 8, del 4 al 6. Dice allí en el Salmo 8, del 4 al 6, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo pusiste debajo de sus pies. Así que, en lo que falló el primer hombre, Cristo, el segundo hombre, sobresale para reemplazar al primer hombre. Hebreos 2:9 dice, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Gloria es el esplendor relacionado a la persona de Jesús. Honor es la preciosidad relacionada con la dignidad de Cristo, su valor. Primera de Pedro 2:7 dice, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Precioso, en el griego, es la misma palabra de honor aquí y dignidad, la cual está relacionada con su posición, como dice segunda de Pedro 1:17. Vamos a comparar segunda de Pedro 1:17 con primera de Pedro 2:17 y Romanos 13:7. Vamos a comparar estos tres versículos. Vamos pues primero con segunda de Pedro 1:17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Luego comparémoslo con primera de Pedro 2:17 que dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Y luego tenemos Romanos 13:7, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Después de que Cristo fue coronado con gloria y honor en su ascensión, Dios le dio dominio sobre todas las cosas en su exaltación. Lo podemos leer en Hebreos 2:7. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos. Esto es similar a lo que hizo Dios con Adán. Adán perdió el dominio que Dios le había dado, pero de acuerdo a la profecía del Salmo 8, Cristo recupera todo lo que perdió Adán. Ahora, el mismo dominio se le ha dado a él como el segundo hombre. Ha sido glorificado, coronado de gloria y honor, y se le ha dado el dominio total de todo lo que perdió el primer hombre. Sí, como un hombre en la carne, él fue inferior a los ángeles, pero fue coronado con gloria y honor en su ascensión, o sea, en su humanidad elevada. En resurrección, el Señor es acreedor de toda la gloria, el poder y la honra de parte de nuestro Padre Celestial. Además de eso, Dios le ha dado el mando de todo el universo. Para terminar el día de hoy, vamos a hablar de la profecía 59 también, que es que todas las cosas las puso bajo sus pies. Cristo también es el que Dios le ha puesto a él todas las cosas bajo de sus pies. ¿Sí? El Salmo 8, 6 y 7
y Efesios 1:22 nos muestran eso. En el Salmo 8, 6 y 7 está registrada la profecía y el cumplimiento está en Efesios 1:22. Dice el Salmo 8, versículos 6 y 7, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todos ellos, y asimismo las bestias del campo. Y Efesios 1:22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. El Salmo 8, 6 y parte B dice que todas las cosas las puso bajo sus pies. Aquí la palabra pies implica el cuerpo, porque los pies son parte del cuerpo. Dios ha sujetado todas las cosas bajo los pies de Cristo, eso es, bajo la iglesia. Por un lado, el Cristo ascendido está sobre todo y por el otro, todas las cosas son trascendidas por Él, pues todas las cosas le han sido sujetadas a Él, y esto es un asunto de subyugar bajo su poder, el poder de sujetar todas las cosas. Así que nosotros, en estas tres profecías, la número 57, 58 y 59, nosotros podemos ver lo glorioso que es Cristo para Dios. Gracias al Señor que estamos avanzando con estas profecías, y si el Señor nos permite, nuestro siguiente mensaje se tratará de la profecía número 60, y ya solo nos van a faltar 5 más para terminar este aspecto que hemos estado tocando, o estos aspectos que hemos estado tocando. Gracias al Señor. Vuelvo a repetir hoy, no tenemos un Cristo cualquiera. Tenemos un Cristo glorioso y maravilloso. Tenemos la encarnación de Dios a través de Cristo, que cuando pasa como hombre es un poco menor que los ángeles, pero Él, al elevar su humanidad a la esfera celestial, al ser glorificado como el primogénito Hijo de Dios, en ascensión Él está sentado a la diestra del Padre, está lleno de todo el honor de Dios, y además de eso, todas las cosas están debajo de sus pies, lo cual significa que es un Cristo corporativo, que va a tener el dominio total del universo a través de su iglesia. Él es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Gracias a Dios que Dios nos ha revelado todas estas cosas. Y si tú puedes alcanzarlas a ver por medio de todas estas escrituras que citamos, dale gracias a Dios, porque muchos cristianos no han alcanzado a ver la magnitud y la grandeza y la pequeñez de Cristo, porque Él no solamente es grandioso, sino que Él también se hizo pequeñito. Él tiene esas características de ser el Dios del universo y ser también un hombre que para muchos era insignificante, pero que para nosotros es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay 2 mediadores, no hay 3 mediadores, hay un único y solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, y hasta la próxima.